vamos a comenzar hoy con 2 preguntas. Entonces les animo a que estén listos en el chat para escribir. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, la primera pregunta es, ¿ustedes recuerdan quiénes eran los destinatarios de la carta de Primera de Pedro que la semana pasada iniciamos? A ver, estoy pendiente de ver los chats. O si alguien quiere abrir su micrófono y compartirnos, recordarnos. A ver, el chat, hay alguien que... A ver, todavía no veo a quién que escriba. ¿Quiénes eran los destinatarios en la primera carta de Pedro? ¿A quiénes les estaba dirigiendo Pedro esta carta? Sí, pueden ir a sus Biblias y pueden mirar el versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Normalmente ahí lo encontramos. A los turquenses. David. Joven. Bueno, ahí está escribiendo la pregunta, están escribiendo la pregunta. Era a aquellos expatriados que le llamaban también de la diáspora o la dispersión. Esos extranjeros que se habían desplazado por las 5 provincias en el Asia Menor y que estaban bajo el Imperio Romano y que estaban en una persecución grande. Entonces, bien, recordamos eso. Ahora viene la segunda pregunta. Y la segunda pregunta es esta. ¿Listos para escribir? ¿Cuál fue el mensaje principal que el pastor Luis compartió la semana pasada? Pueden usar una palabra o una pequeña frase. ¿De qué habló el pastor Luis la semana pasada para dar inicio a esta carta? A ver, espero ahí su participación, ¿no? Si alguien quiere levantar, abrir su micrófono y compartirlo, adelante. Ah, muy bien, Ricardo, una esperanza viva. Muy buen resumen ese, una esperanza viva. No sé si lo miraste en el chat del tema, pero eso es, una esperanza viva. Entonces, además de eso, Pedro les había dicho a estos creyentes que ellos habían sido elegidos por Dios y que ellos habían nacido de nuevo por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y que a pesar de que estaban pasando por pruebas, su fe iba a ser afirmada porque ellos eran receptores de esa esperanza viva. Muy bien, hermanos, vamos en este momento a orar. Señor, queremos presentar delante de ti este tiempo y te suplicamos que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros y que hables a nuestra mente y a nuestro corazón y que podamos atesorar tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, bueno, ahí después están pendientes vamos a estar pendientes del chat. Si en algún momento voy a hacer de pronto otra pregunta. Permítanme, voy a compartir la pantalla. Wow. Está en el último, perdón. Ok. Entonces, hoy vamos a continuar, queridos jóvenes, queridos hermanos, leyendo nuestra primera carta, en el estudio de nuestra primera carta, y capítulo 1, versículos 11 al 13. Y como nos dijo nuestra hermana Kenia, el tema es convencidos de la verdad. Entonces vamos a leer, comenzando desde el versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron y observaron esta salvación
Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de ellos. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas. Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele el Señor Jesucristo. Bien, voy a retornar a la siguiente y última pregunta. Y es, por favor, escriban en el chat. ¿A qué país corresponde hoy el lugar a donde estaban los expatriados, aquellas creyentes a los que Pedro les dirigió su carta? Esa región, en esa época, hoy día, ¿a qué país corresponde? Ese sí, yo sé que lo van a escribir rapidito en el chat. Y por ahí David les dio una pista cuando él habló. Bueno, alguien, por favor, escriba en el chat. Turquía. Muy bien, Alicia. Turquía. Entonces, vamos a ir a Turquía. Bien. Entonces, quiero compartirles algo de este lugar. Hoy día también hay creyentes del Señor en Turquía. Pero miren, como ven ustedes en la imagen, Turquía es un país que está en el puesto número 36 de persecución mundial a los cristianos. Y por otro lado, el color naranja que aparece en el fondo del mapa hace relación a la persecución que hay en este país y está catalogada como una persecución severa. Y ustedes ven aquí en esta imagen que hay 6 aspectos que son evaluados por Puertas Abiertas, una organización que trabaja con la iglesia perseguida, que son los que definen ese parámetro de que Turquía sea un país de persecución severa. Y es que hay presión sobre los creyentes a nivel privado, pero también de los familiares, de la sociedad, del gobierno y también de otras religiones. Turquía tiene en este momento el 98% de su población es musulmana. Pero se suma a eso otro aspecto, y es el de la violencia, que se manifiesta en muchas maneras. Entonces, hermanos, la situación actual de nuestros hermanos en esta región, tanto de los creyentes locales como los creyentes extranjeros y principalmente los misioneros, cada vez va siendo de mayor persecución. En el 2019, más o menos, a finales del 2019, el gobierno sacó una nueva ley. A partir de esa ley que le han llamado una ley para proteger a la seguridad nacional, entonces todos aquellos que representan una amenaza deben salir. Y le han cancelado la residencia permanente a misioneros que llevan más de 30 años. Ellos les dan la emisión, su visa o su residencia ha sido cancelada y tienen 2 a 3 semanas para salir. Eso implica que ellos han formado familias, sus hijos son turcos. ¿Y qué va a pasar ahora? Muchos han tenido que tomar la decisión de salir con toda la familia, porque si no es así, se separa la familia. Están siendo enviados al exilio, aunque la familia, los hijos, no tienen
ninguna culpa, ninguno tiene culpa, es por causa de su fe que está pasando esto en este país, en Turquía. Así de que, como cantábamos ahora, nosotros somos iglesia, hermanos, y yo quiero dejarles en su corazón el estar orando por Turquía. Hoy, como en los tiempos de Pedro, los creyentes en Turquía y todos los cristianos en el mundo, necesitamos afirmarnos como testigos de Jesucristo. Y nadie puede ser un testigo verdadero si no está convencido de la verdad. Y Pedro está mostrando, compartiéndole a aquellos creyentes que fue por el Espíritu Santo, que es por la obra del Espíritu Santo, quien reveló primero a los profetas y luego a los apóstoles y finalmente a los creyentes acerca de la verdad, de la salvación en Cristo Jesús. Entonces vamos a mirar ahora cómo fue que el Espíritu habló, qué dijo el Espíritu Santo a los profetas allá en el Antiguo Testamento y cuál fue su respuesta. Los profetas indagaron la verdad y la respuesta de los apóstoles proclamaron la verdad. ¿Y cuál es la respuesta que nosotros estamos llamados a atesorar esa verdad? Vamos a mirar a los profetas. Y ellos dicen que indagaron la verdad, dice la carta. En el tiempo de Pedro, los creyentes eran judíos, pero también había gentiles. Y Pedro trajo a memoria a los profetas de Israel. Para los judíos era familiar escuchar acerca de sus profetas, pero no así para los gentiles. Entonces los gentiles debían saber que los profetas eran personas llamadas por Dios para cumplir una tarea. Y esa tarea era anunciar el mensaje divino a las personas de su tiempo. Y en el caso, como vamos a ver ahora, los profetas también dieron anuncios que tenían que ver con el futuro, acontecimientos que sucederían más adelante. Y todo esto porque el Espíritu Santo estaba revelándoselo a ellos. El versículo 11 de nuestro pasaje hoy de Pedro dice que los profetas estudiaron e indagaron acerca de la salvación. Y ellos querían descubrir el tiempo y las circunstancias en que iban a suceder esas cosas que les fueron reveladas. El sufrimiento de Jesús y de la gloria que vendría después de ese sufrimiento. Aunque los profetas no entendían muy bien en qué tiempo esto iba a suceder, yo me quedé pensando que debió ser muy impactante para ellos lo que les fue revelado, que el Mesías, el libertador, iba a sufrir y de qué manera iba a sufrir. El libro de Isaías es llamado el Evangelio del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en él se encuentran registradas muchas de las profecías que hablan de Jesús. Y vamos a mirar un capítulo, o no vamos a mirar un capítulo, algunos versículos de un capítulo, que es el capítulo 53, que para muchos de los judíos que ahora creen en Jesús, dice que es el capítulo olvidado. Y yo pienso que no solamente es el capítulo olvidado por ellos, también para muchos de nosotros. Y yo quisiera que con la imagen que tenemos aquí, que no es tan agradable, pero que vayamos 800 años atrás, antes de que el Señor Jesús se hiciera hombre, para ver lo que el Espíritu Santo reveló a aquel profeta. Dice que nada en su apariencia lo hacía deseable, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Él cargó con nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Fue maltratado y humillado,
Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Imagínense ustedes, quisiera verles la cara a los que tienen sus pantallas abiertas, pero imagínense ustedes a estos creyentes, escuchando a Pedro, evocando lo que el profeta Isaías había dicho tanto tiempo atrás. Hermanos, debió ser impactante, pero a la vez de ánimo para ellos, porque ellos estaban pasando por sufrimiento. Pero el sufrimiento del Señor Jesús fue a un grado superlativo. Ese sufrimiento físico que él experimentó y que no podía compararse para nada en relación a lo que otros estaban sufriendo. Jesús sufrió lo que nadie puede imaginar. Pero no solamente fue un sufrimiento físico, fue un sufrimiento del espíritu. ¿Cuánto dolor habría en su corazón al recibir el rechazo hasta llevarlo a la muerte de aquellos a quienes él amaba? Yo quiero hacerte una pregunta hoy. ¿Tú has pasado o estás pasando por sufrimientos por causa del nombre de Jesús, por causa de tu fe? Les comparto, en mi caso, he pasado por ahí y se siente uno solo, se siente impedido, se siente uno desanimado y deprimido. En mi caso ha sido un sufrimiento emocional. Y yo sé que aquí, entre algunos de ustedes, hay jóvenes que han experimentado un sufrimiento así por causa de su fe. Han experimentado el rechazo de sus padres. Han experimentado el rechazo de sus amigos por causa de creer en el Señor, de asistir a la iglesia y de obedecer a Cristo. Sé que eso es así. Entonces, pero ¿qué tal cuando, hermanos, se suma a todo esto el sufrimiento físico? Hace unos meses nos pidieron oración por el hijo de un misionero que ellos viven en un país en África. Este hermano es ingeniero y está ayudando junto con una ONG a abrir pozos para proveer agua en un campo de refugiados. Y después de varios días de empezar el trabajo, le llegó un mensaje diciéndole que si no paraba esos trabajos, él o su familia podían morir. Entonces, esta persecución es real y es física también. ¿Y qué decir de aquellos que por causa de Cristo en este momento no reciben alimento, no reciben un techo? Al contrario, son encarcelados, son torturados y muchos de ellos asesinados, como pasa en Corea del Norte, como pasa en Afganistán y en otros sitios. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo lidiar con tanto dolor? Y yo quiero compartirles dos cosas. La primera es que recordemos que el Señor Jesús conoce y entiende tu dolor, porque vimos por Isaías 53 todo lo que Él padeció. Entonces tú le puedes hablar de tu dolor, porque Él lo conoce, Él lo entiende. Pero el segundo aspecto que hay que tener en cuenta, estos creyentes que están sufriendo como nosotros, es comprender que en medio del sufrimiento del Señor Jesucristo, Él tomó una opción, amar. Él amó. Y más adelante, en el mismo capítulo de Isaías 53, dice que por sus heridas fuimos sanados. Y dice que Él ofreció su vida como sacrificio por nosotros. Entonces, Él está mostrándonos una manera de ver el sufrimiento
el sufrimiento por causa de la verdad, y es amando. El pastor Javier Gómez, en el Retiro de las Alianzas, este martes que pasó, no sé cuántos de ustedes estuvieron, nos dio una ilustración para hablarnos de la gracia de Dios. Y yo tomé algunos apuntes, puede ser que no lo diga tan exacto, pero lo importante es poder entender qué es la gracia de Dios. Y él dice que una vez, como ilustración, un mendigo toca la puerta de una familia creyente y entonces el Señor abre la puerta y él pide comida. Entonces el Señor va a la cocina y prepara algo y preparándolo piensa, no, pero yo voy a preparar algo como lo que yo prepararía para mí. Entonces hace algo especial y lo alista y se lo entrega, va y se lo da al mendigo. Entonces el pastor Javier nos preguntaba, ¿eso es gracia? Y nos dijo, no, eso no es gracia. La gracia es esto, que llega este mendigo gritando y golpeando en la puerta varias veces, exigiendo que le den comida y de pronto vociferando, palabras soeces. Y el dueño de casa toma la misma decisión. Voy a prepararle y darle lo mejor que yo tengo. Abre la puerta y el mendigo sale corriendo. Entonces el dueño va detrás con la comida y hasta que lo alcanza y le dice, toma, esto es para ti. Eso es la gracia de Dios, el amor que Él nos da sin que nosotros lo merezcamos. A pesar de que nosotros hemos sido indiferentes, indolentes, hemos sido despectivos delante de Dios, pero el amor de Él está ahí. ¿Y por qué Jesús nos miró con misericordia? Porque Él veía nuestra condición. Allá en Isaías dice que Él veía que éramos como ovejas descarriadas, que cada una hacía lo que le parecía. Bien, vamos a volver a nuestra pantalla. Pero miren, el mensaje de los profetas no terminó con esta primera parte. Hay una segunda parte del mensaje y es un mensaje de esperanza, de gran esperanza. Dice, después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Qué lindo mensaje de esperanza que los profetas, sin tener todavía ellos esa oportunidad de experimentar, lo escribieron, lo dejaron allí para los que vendrían. Entonces vamos a mirar un poco los apóstoles. Dice Primera de Pedro 1:12, a ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, o sea, a los profetas, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar estas cosas. Parece que Pedro está haciendo eco de Isaías 53:1, que dice, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Hermanos, fue a los apóstoles, fue a ellos quien el Espíritu Santo les reveló acerca de Jesús, de que Él es el Mesías, de que Él es el que vino a entregar su vida por nosotros. Y en Hechos 2:4 dice que el Espíritu Santo vino y se posó sobre ellos y que cada uno hablaba en las diferentes lenguas acerca de las maravillas de Dios. Entonces, Jesús es el mensaje del Evangelio. Y este mensaje es el mensaje también, no solo de la cruz, sino de la resurrección. Hechos 2:39 dice,
En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y ahí estás tú y estoy yo. A este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. En el inicio de este manual de discipulado, como lo llama el doctor Samuel Escobar a la carta de Pedro, el apóstol se identifica así, se identifica como el apóstol de Jesucristo. Y recuerden, hermanos, que apóstol en el griego es doulos, es esclavo. Podríamos decir, Pedro, esclavo de Jesucristo. Si los profetas sufrieron por comunicar el mensaje de Dios en su época, porque era un mensaje que confrontaba a las personas de ese tiempo a que volvieran a Dios, porque estaban haciendo lo que no agradaba al Señor. También los apóstoles sufrieron por causa de compartir el evangelio, hermanos. Pedro era un pequeño Cristo, así se les llamaba a los cristianos en esa época. Y aunque él sufrió por causa del Señor, cobró ánimo, porque él había entendido que Jesús había sufrido mucho más y que podía entender su dolor. Hermanos, los creyentes de la diáspora, los creyentes de la dispersión en aquella época necesitaban recordar constantemente esta verdad. Ellos se estaban organizando en un nuevo lugar y estaban bajo la mirada y la persecución del imperio. Pero también ellos necesitaban anclarse en la verdad de la resurrección de Jesús, porque ellos habían nacido de nuevo a una esperanza viva. En estos días un pastor nos compartió que el día que él se convirtió al Señor, ese fue el día en que él estaba escribiendo la verdadera acta de nacimiento. Y tal vez tú y yo no estemos viviendo la misma situación de persecución de otros cristianos, pero nosotros necesitamos recordar cada día quiénes somos, en quién hemos creído, a quién le hemos entregado nuestra vida. Y así, anclados en el Señor Jesús, estar preparados para el sufrimiento por causa de su nombre. Bien, el apóstol Pedro ahora es como si trajera a memoria estas palabras de Jesús. Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Entonces, Pedro pasa a la siguiente y última declaración. Por eso, y esta es una expresión muy importante dentro del pasaje que leímos. Eso es como decir, así que estando convencidos y arraigados en la verdad de la salvación, revelada por el Espíritu Santo a los profetas y a los apóstoles, entonces el apóstol Pedro, invita a su audiencia a dar un paso más. Ese por eso o ese por tanto es lo mismo que decir, ahora que conoces y crees en la obra de Cristo en ti, entonces como respuesta natural a la revelación del Espíritu Santo, tú puedes tomar acciones hacia una vida que refleje tu nueva identidad, un camino de vida hacia la santidad. Y el pasaje dice, sigue, por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele el Señor Jesucristo. Y si ustedes se dan cuenta, hay 3 palabras que están resaltadas en azul. Míralas y respóndanse a sí mismos. ¿Qué denotan estas 3 palabras? Digamos, hablando gramaticalmente en el español.
Bueno, son verbos, ¿verdad? Y cada verbo denota acción. Entonces, vamos a mirar 3 acciones que Pedro les está diciendo a los creyentes, a la iglesia de ese tiempo, que lo pongan, que lo hagan. Y si ustedes se dan cuenta, estas acciones tienen que ver con ejercitar la mente. Entonces veamos la primera. Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia. Una mente vigilante. En el original dice que se ciñan los lomos de vuestro entendimiento. Y esto vamos a mirar un poco de qué se trata. Ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Pedro hace referencia a una costumbre que tenían los orientales, y era que ellos se ceñían los vestidos con un cinturón para prepararse a entrar en acción. A veces era para ir a la guerra, otras para ponerse en marcha. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto hacia la tierra prometida. No había tiempo que perder. Pero también en el original dice que ceñirse los lomos de vuestro entendimiento tiene que ver con disponerse para aprender. Y aprender se traduce como acciones que yo tomo a partir de la nueva comprensión que tengo de algo. Entonces, pregúntate a ti mismo hoy, hermano y hermana, ¿aprendo cada día en la Biblia? ¿Aprendo lo que Dios me quiere enseñar? ¿Lo que debo revisar en mi vida? ¿Lo que debo cambiar? Lucas 12:35 dice que estén vestidos, listos para servir y mantengan las lámparas encendidas. Una mente vigilante es aquella que está alerta, aprendiendo y expectante de la venida del Señor. Pero la segunda acción tiene que ver con tengan dominio propio, una mente sobria. El original dice que es una mente despejada y que está en una condición de alerta mental. ¿Y qué es lo contrario? Una mente embriagada. Y si recordamos lo que pasa con una persona que se embriaga al tomar licor, es que se sale de control. Como nosotros decimos, se salió de casillas. ¿Cómo es entonces una mente embriagada? Podríamos pensar que una mente embriagada es una mente llena de egoísmo, de resentimiento, de enojo, de amargura. Y yo quiero compartirles algo de la biografía del presidente Abraham Lincoln. En el tiempo en que él estuvo al frente del país en los Estados Unidos, había una guerra entre los del sur y los del norte. Y una de las razones, entre otras, era porque unos apoyaban la esclavitud y otros no. Y el presidente Abraham Lincoln tomó una posición de ser abolicionista, o sea, de ir en contra de la esclavitud. Entonces, eso generó hacia su persona reacciones, críticas, juicios. Y cuando él se encontraba en las reuniones, en las conferencias, actividades públicas, la gente le gritaba, le cuestionaba. Pero él decidió hacer algo. Él decidió no responder en ese momento. Y lo que él hacía era después de la conferencia, después de la actividad, él iba a su escritorio, tomaba un papel, un lápiz, y le escribía una carta a su agresor, expresándole lo que había sentido, el enojo, esa contrariedad, esa molestia que le llegaba a ser como ira. Y lo que él hacía era que él volvía y sacaba esa carta al otro día, y varios días, y la leía, y la seguía leyendo, hasta llegar al momento en que ya él no sentía, no tenía ese sentido del odio o del resentimiento o del enojo contra ese agresor. Digamos que había llegado al punto de poder tener dominio propio.
de llegar a tener una mente sobria. Entonces él tomaba las cartas y las rompía. Dice la biografía que muy pocas fueron las cartas que él entregó. Bueno, eso fue en el caso de Abraham Lincoln. Pero en nuestro caso, nosotros tenemos hoy, pensemos en la provisión del Espíritu Santo. Y Él quiere llenarnos y quiere dar que seamos llenos de Él para que demos fruto. Y el dominio propio es una de las expresiones de ese fruto del Espíritu. Así de que, hermanos, ánimo, podemos tener una mente sobria y tener dominio propio. Y la tercera acción es pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Una mente enfocada. Y esto tiene que ver con la acción de esperar. Y el versículo es claro en decir que estamos esperando y enfocamos nuestra mente en la segunda venida de Cristo. Pero no es una espera pasiva, hermanos, es una espera activa. Entonces, una mente vigilante, una mente sobria, una mente enfocada, es la que tienen los creyentes que atesoran la verdad. Finalmente, tanto los creyentes en Turquía como nosotros, como cualquier cristiano en cualquier parte del mundo, necesitamos ser discípulos de Jesús. Y necesitamos, hermanos, prepararnos para formar a la siguiente generación como discípulos del Señor. Con una única convicción, la de que Jesús es el auténtico evangelio, que es por la muerte y la resurrección de Jesús que nosotros tenemos vida nueva y una esperanza viva. Nosotros también somos llamados a indagar como los profetas, a proclamar esa verdad como los apóstoles y a atesorar en nuestro ser la salvación de Jesucristo. A cobrar ánimo, jóvenes, hermanos, y avanzar en medio del sufrimiento por causa de su nombre, siguiendo el ejemplo de Jesús. Hermanos, quien es de Jesús, quien le pertenece a Jesús, recibe de él la capacidad de amar en medio del dolor. En Jesús, el camino del sufrimiento es el camino para amar y para perdonar. Y para poder avanzar hacia una vida plena, hacia la segunda venida del Señor, a la espera del encuentro con Él. Entonces, les invito a que inclinemos nuestros rostros y podamos orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la convicción que tú nos has dado. Y si hay alguno aquí que todavía no tiene claridad de quién eres tú y todavía su mente divaga en muchos pensamientos, yo te suplico, Señor, que tú toques el corazón por medio de tu Espíritu, porque tú dices que el Espíritu Santo es el que convence de justicia, de pecado y de juicio. Y que, Señor, podamos todos pertenecer a la familia de Dios y que podamos ser tus discípulos y que podamos prepararnos para el sufrimiento, que podamos tener la certeza de que tú vas delante de nosotros y que por eso podemos avanzar seguros y confiados. Gracias, Señor. Así oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.